Vamos a irnos hasta África. Allí en África, como ya lo he mencionado, tenemos a Radio María Guinea. De hecho, en África hay 3 Guineas, ¿no? Oh. Está República de Guinea, que es la que vamos a entrevistar, que también se conoce como Guinea Conakry, por la capital. También está Guinea-Bissau, que ellos hablan, creo que portugués. Y también está Guinea Ecuatorial, que es la que participa con nosotros en español, porque es, creo que el único país en África que habla español. Y como vemos, pues hay una diferencia ahí entre idiomas, ¿no? Unas fueron colonizadas por los portugueses, otros por los franceses, otros por los españoles. Pero hoy vamos a hablar de la República de Guinea. Ellos hablan francés. Y para eso, pues, vamos a conectarnos de inmediato con el padre Pierre, el director de Radio María en República de Guinea, que es conocida como la voz de la paz, así como Radio María es tu voz, bueno, ya son la voz de la paz. Y él nos va a explicar por qué se llama, por qué el nombre, por qué no Radio María, por qué la voz de la paz. Para eso vamos a tenerlo a él de inmediato. Me lo ponen en producción en pantalla si ya lo tenemos, mientras hago una introducción. Guinea Conakry es un país de alrededor del 85% de la población musulmana, es decir, que la mayoría no son católicos. Radio María allí, como les he dicho, pues se conoce como la voz de la paz. Después de un largo proceso de búsqueda que duró casi 10 años, Radio María obtuvo la licencia de FM en la capital Conakry. Las transmisiones comenzaron en diciembre de 2017 desde las afueras de la ciudad con una misión especial: fortalecer la comunidad católica en este país, que representa aproximadamente el 5% de la población, y promover la convivencia pacífica entre cristianos, musulmanes y los diferentes grupos étnicos del país. De este modo, Radio María se alza como un verdadero motor de la cultura de la paz, creando un contexto favorable para la evangelización. Después de casi un año y medio de transmisiones, surgió la idea de trasladar la sede a un área más segura y de más fácil acceso con transporte público, garantizando una mayor estabilidad y sostenibilidad del país. Si ya tenemos al padre Pierre, lo ponen por favor en pantalla. Ahí está. Ahora sí tenemos, padre. Buenos días para nosotros. Allá ya es la tarde, son cerca de la 1 de la tarde, 2 de la tarde me parece. Padre Pierre, buongiorno, benvenuto a Radio María Panamá. Buongiorno carissimi, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Maria. Se cortó ahí donde iba a decir Panamá. A ver si retomamos. Panamá, perfetto. Padre, facciamo così, sì, padre. Sì, facciamo così. Dici un po' di piccole parole, così faccio io la traduzione in spagnolo per Panamá. Ok. Padre, come... D'accordo. Ok, padre, comenzamos a preguntare al padre cómo llegó a Radio Maria, come sei arrivato a Radio Maria come il direttore in questo momento, come hai arrivato? Allora, innanzitutto sono Don Pierre Baba Mansare, sacerdote da 22 anni già che sono sacerdote, quasi 23. El padre nos dice que tiene ya 22, casi 23 años de ser sacerdote, padre Pierre Mansare. Padre. Ok, allora sono arrivato a Radio Maria Conakry perché ero in un'altra parrocchia e ho studiato già le scienze sociali, le comunicazioni sociali, quindi è il mio campo di studio. También nos dice que llegó a Radio María desde otra parroquia donde estaba porque también tiene algo de conocimiento y estudios en comunicación. Por eso también es su campo de estudio y de trabajo, y por eso también ha llegado a Radio María. E il direttore che avevamo lì è diventato vescovo. Oh. E quindi i vescovi hanno pensato subito a me e mi hanno tolto dalla parrocchia dove stavo per portarmi a Conakry nella capitale e a occuparmi di Radio Maria. Allora, Radio Voix de la Paix, quindi la voce della pace. Allora, ogni volta che arriva un sacerdote diventa vescovo a questa radio.
Ma no, no lo so, vabbè, così. Estaba bromeando con el padre Pierre diciéndole, porque nos estaba contando que el director anterior, sacerdote, fue llamado para que fuera obispo. O sea, estamos hablando de que belleza. ahora es un obispo. Y bueno, los encargados allá pues lo llamaron a él también por su conocimiento. Entonces yo le estaba bromeando que cada sacerdote que llega a la radio se lo llaman para ser obispo. Padre, ¿y cuándo sei arrivato? ¿En qué año sei arrivato a Radio Maria? Ho solo un anno alla radio, vabbè, 2024. Ah, 2024. Llegó en el 2024, así que tiene aproximadamente un poco más de un año. Sì. Padre, adesso per parlare un po' della situazione del tuo paese. Abbiamo detto prima che è un paese si conosce di più come Guinea Conakry per fare la differenza tra Conakry, sì. Sì, Conakry, per fare la differenza tra Bissau e Equatoriale. Però Equatoriale, ho seguito un po', sì. però abbiamo anche detto che c'è una realtà, cominciando dal gruppo religioso più numeroso in percentuale sono musulmani. Sono musulmani, sì, certo. E perché, prima di arrivare a questo, perché Radio Maria, la voz della paz, la voce della pace, come si dice in francese? La voix de la paix. La voix de la paix. Perché la voz della paz? Voilà. Sì. Allora, è vero che da noi è una realtà un po' più particolare, perché il paese sta a quasi 90% di musulmani e poi lo Stato non è ancora favorevole ai media privati e quindi per ora la Chiesa non si può avere una media, anche un media privato, anche i musulmani non possono avere. Sì. Solo che la nostra radio non la chiamiamo Radio Maria, se anche tutta la struttura, tutto il contenuto, tutto sia della Radio Maria. Ma per non dare la spinta al governo di chiudere tutto, okay, noi abbiamo messo Voix de la Paix, e perché il nostro paese è anche un paese di poca stabilità, perché con le transizioni che stanno avvenendo. Allora, abbiamo scelto la pace perché è il momento della pace per il paese. Quindi tutto il paese si parla della pace, della pace, della pace. E la Madonna, quando si riferisce alle apparizioni della Madonna di Medjugorje, si dice sempre la Madonna della pace, regina della pace, regina della pace. Faccio la traduzione, padre, faccio la traduzione. È vero, mi sono scordato. No, va bene. Anche adesso. Poi, ecco, anche adesso abbiamo il Papa che parla della pace, no? Il Papa della pace. Certo. Ok, el padre è una nos dice, realtà per noi. Sí, el padre nos dice entonces que como nos confirma que hay más del 90% de la población es musulmana, pero que sobre todo el gobierno no está muy convencido de que hayan radios privadas y menos religiosas. No pueden haber radios religiosas. Entonces, ni siquiera para los musulmanes, simplemente no están de acuerdo con eso. Es una decisión del gobierno. Entonces, por eso le han llamado no la han llamado Radio María, sino La Voz de la Paz, porque de este modo el objetivo de la radio, obviamente sabemos todos que es Radio María, porque tiene la estructura, porque se le ayudó, porque tiene todo como Radio María, pero se llama La Voz de la Paz, precisamente para buscar un tema que cree un consenso en un país que tiene una inestabilidad. No hablo de una inestabilidad, y que la paz es un tema muy utilizado porque hay muchos problemas. Entonces la paz, para ellos es muy importante hablar de la paz. Oleto también nos dijo que también para ellos es importante porque recuerden que Radio María también tiene de referencia mucho la Virgen de Nuestra Señora de la Paz de Medjugorje, y por eso la Virgen también habla muchísimo de la paz, y por eso le han llamado La Voz de la Paz. Y hablamos de la paz por eso. Padre, ho fatto già la traduzione,
però volevi dire qualcosa di più sulla pace, no? Forse per questo avete preso il nome di la voce della pace per la radio. Perché non soltanto abbiamo avuto la guerra intorno al nostro paese, no? In Liberia c'era la guerra, in Sierra Leone la guerra, Costa d'Avorio, Mali, ma da noi veramente è un paese di pace, soltanto che sono i militari che sono qui, quindi la pace è veramente la parola che porta tutto il popolo. E tutti questi paesi, padre, sono nel confine, no? Con voi. Sì, nei confini, sì, Sierra Leone, Liberia, Costa d'Avorio, Mali. Sí, él nos dice el padre que, bueno, es una de las situaciones importantes es las guerras que han habido en los países que se encuentran en la frontera con Guinea. Liberia, Mali, Sierra Leona, son todos países que están allí en la frontera con Guinea, pero que de algún modo afectan a Guinea. Sin embargo, allí Guinea se ha mantenido como un país de paz y por eso también se le llama la voz de la paz. Altre cose, padre? Ok, altre cose, vabbè, perché anche noi giochiamo molto su questo perché siamo i portatori della pace. Ecco, la radio non abbiamo tanta copertura della radio perché la radio non emette su tanta distanza, però tutti quelli che ci ascoltano sono molto contenti perché il contenuto è un contenuto sostenuto, dottrinale, anche umano, quindi mettiamo la pace nei cuori della gente e la radio è molto sollecitata per la gente. No cubren todo el país, cubren solo una parte, sin embargo una radio que muestra pues esos temas de doctrina también, de temas que ayudan y tratan de meter el tema de la paz en cada uno de sus contenidos y por eso es una radio muy escuchada. La radio si ascolta soprattutto nella capitale, no? In Conakry. Sì, ma anche tutta la capitale non ci arriva. Ah, ok. Fa solo 12 kilómetros apenas. Y aunque solo están en la capital, tampoco cubren toda la capital, cubren apenas unos 12 kilómetros en el entorno donde se encuentran. Stiamo cercando di estendere la copertura, ma non ci sono ancora i mezzi economici, ecco, siamo un po' limitati. E anche per questo c'è la maratona, no? Mondiale. Sì, ma da noi il maratona non funziona tanto perché le parrocchie dove c'è tanta gente sono le parrocchie che non ascoltano la radio perché la radio non ci arriva. Dove c'è la radio sono le parrocchie un po' di giorno perché la città e dopo tutti scendono fuori città perché la maggior parte dei fedeli sono fuori città. Una cosa que nos dice el padre es que, bueno, al no tener un buen alcance de parte de la radio se escucha en las parroquias que están en el centro. Sin embargo, la mayoría de la gente, igual que aquí en Panamá, durante el día están allí, pero en horas de la tarde viajan hacia sus casas que están en las afueras de la ciudad. Entonces, al final, la radio llega a un grupo pequeño. Y precisamente por eso, el proyecto de Radio María, proyecto mundial de Radio María, también tiene precisamente a República de Guinea como proyecto. La señal de la radio cubre solo 7 de las 29 parroquias de la arquidiócesis de Conakry, que para garantizar que toda la población de la capital tenga acceso a Radio María es necesario construir una nueva instalación de radio en una ubicación estratégica. Los fieles católicos aprecian mucho su radio y ya han demostrado gran aprecio por el apoyo recibido en los últimos años. Consciente de su situación particular, comprenden profundamente que al igual que la Iglesia Católica, Radio María es una verdadera familia basada en la solidaridad y la ayuda mutua. Ho letto, padre, un po' il progetto della famiglia mondiale in questo caso per Repubblica di Guinea, per far capire un po' qual è il vostro progetto. Quindi questo progetto consiste, voi volete che il posto dove c'è adesso Radio Maria deve andare a un altro posto dove si può raggiungere più persone, ¿no? Più gente, sì. Ok, precisamente en esto consiste en mover la sede de la radio donde está
hasta un lugar donde se pueda tener mayor alcance y llegar a un número más importante de personas. Padre, nos decía también el padre que quizás también por esto no funciona tanto una maratón, porque no están llegando a un buen número de personas, sino que llegan a pocas parroquias. Ya le hemos dicho, de 29 parroquias en la capital llegan solo a 7, y precisamente por eso quieren mover la instalación de Radio María a otro lugar. Padre, un messaggio o qualcosa che vuoi aggiungere sulla realtà della vostra radio, la voz della paz? La voce della pace. La voce della pace. Un'altra cosa è che siamo contenti, i ragazzi che lavorano lì sono contenti di lavorare, ognuno si impegna e quello fa un po' la gioia della Chiesa. E poi è anche una grande testimonianza. Tutti quelli che ci vedono all'opera, quelli che invitiamo, sono tutti contenti e anche noi siamo contenti, solo che non siamo ancora soddisfatti perché la radio non viene ascoltata da tanta gente, è solo quello che ci dispiace. Padre, nos habla también un poco de la realidad de todas las personas, voluntarios que se encuentran allí en la radio, jóvenes, personas que ayudan en el trabajo de la radio. Están todos contentos porque existe la radio, pero sin embargo no están del todo satisfechos porque quisieran llegar a más personas. Entonces están trabajando muchísimo para poder lograr esto, que la radio pueda ser escuchada por muchas más personas allí en la capital. Padre, grazie di questo tempo. Grazie caro, vi saluto e chiedo a Maria di benedire ognuno di voi e le vostre famiglie. Grazie a te e auguri per il maratón que state facendo. Gracias, Padre, nos ha dado la bendición y también nos agradeció muchísimo por este momento. Nos ha bendecido a nosotros, nuestra familia, y también nos desea lo mejor para esta maratón. Gracias, Padre. Ahí los saludamos. Grazie, ciao. Chao. Signore vi benedica. Gracias, amén. Amén. Ahí nos ha dado la bendición para todos los que estamos conectados a través de YouTube. Y bueno, de este modo pues hemos ido hasta Radio María República de Guinea o Guinea Conakry, para diferenciarlo, porque está Guinea-Bissau y Guinea Ecuatorial también. Me encanta mucho que la familia mundial de Radio María identifica estos temas en el que si tenemos un 90% musulmanes y 10 de católicos, si estuviéramos en estos momentos hacer la homologación Panamá, nosotros somos 4 millones, o sea que 360,000 no fueran católicos, claro. Y solamente el resto sería el que fuera católico, y allí hay una Radio María, Eufrasio, sí, porque lo necesitamos. Claro, en algunos países pasa esto que la radio se nace sobre una realidad que no siempre es la nuestra, o la que conocemos, ¿no? En donde somos un país católico, ¿no? Los católicos son la mayoría, no siempre es así. Por ejemplo, yo pienso en Europa del Este, todos los países que están o que eran parte de la antigua Rusia, esos países todos, la mayoría no son católicos, ni siquiera ortodoxos. Son países que nacen, en donde Radio María nace sobre una característica muy particular del país. Entonces, en esos casos, Radio María tiene que adaptarse al lugar. Y claro, por ejemplo, en el caso de ellos ni siquiera tenían o tienen un permiso del gobierno para una radio. Entonces, bueno, vamos a buscar una radio que cree un consenso, y no le vamos a llamar Radio María, porque Radio María, como saben, Radio María o María está muy conectada al catolicismo, pero le llamamos La Voz de la Paz, porque Radio María entonces allí tiene un rol un poco distinto, dada la circunstancia del país. Una radio que busca la paz y que crea un consenso entre los cristianos católicos y los musulmanes. Entonces van a buscar siempre esa forma de cómo unir a los oyentes de Radio María, y la formación y los contenidos propios de la radio van a ir siempre en esa dirección, y no necesariamente en una radio que va a ser con una profesión muy muy clara de la religión católica. No es posible, porque si no entonces pierden el permiso para tener una radio. Wow, qué maravilloso poder saber todos estos datos, estas experiencias que cada una de nuestras radios hermanas viven en los lugares en donde se encuentran, y por eso estamos nosotros aquí, ¿verdad? Para sí, en estos días entrevistábamos el viernes, creo que fue, a Radio María México, que por ejemplo en el caso de ellos el gobierno le dice: si quieres tener una nueva frecuencia te la vamos a otorgar, pero tienes que tener un estudio, o sea, como si fuera una pequeña radio
en el lugar donde va a tener la frecuencia, en el estado donde vas a tener la frecuencia. Entonces, básicamente eso te aumentan los costos, porque significa que vas a tener una radio grande, que es la sede central, y luego pequeñas radios en cada uno de los lugares donde hay una frecuencia. Wow. O sea, tienes que tener una presencia física. No es como acá en Panamá, por ejemplo, que tenemos las antenas que transmiten la señal de Radio María, sino que allá tienes que tener una pequeña radio con una oficina, con un estudio y con personas que trabajan allí. Exacto. Entonces, ellos tienen como 8 o 9 frecuencias y cada una significa un grupo de personas y una instalación física y que hay que darle mantenimiento, además de las antenas y todo lo demás. Se elevan muchísimo los costos. Claro.